La identificación del riesgo. Empezamos con la entrevista para identificar el riesgo, usando como alternativas las siguientes preguntas. ¿El proyecto se podrá terminar a tiempo? ¿Alcanzaremos los recursos presupuestados? ¿Se cumplirán con la calidad mínima? ¿Será posible lograr el alcance establecido? Continuamos a revisar ciertos requisitos previos para dicha entrevista. Los pasos de la entrevista son seleccionar a los entrevistados correctos, preparar la entrevista, establecer el área de interés de la entrevista, cuantificar la información y los juicios de valor. Finalmente, obtenemos los resultados de la entrevista. Algunas ventajas es que no requiere de muchos recursos para llevarla a cabo. Basta con un entrevistador muy preparado. Cualquier persona capacitada y entrenada puede conducir dicha entrevista. Algunas desventajas son que un entrevistador sin experiencia puede tener complicaciones para distinguir los comentarios. Y la confiabilidad de los datos depende de la cooperación del entrevistado. Luego se revisan los documentos del proyecto, tales como la plantilla de riesgo, cuyo cuadro muestra el riesgo, el dónde, el cuándo, la causa, al responsable y la respuesta. Seguimos con el checklist, que es simplemente la revisión de los riesgos. Mediante esta lista se identifican los riesgos a través de un procedimiento simple, seguido del cuadro de los riesgos en el ciclo de vida del proyecto, cuya tabla consta de la concepción, la planificación, implementación y cierre. Finalmente, revisamos el cuadro del riesgo en el ciclo del costo, que es similar al cuadro anterior. Continuamos con las categorías y fuentes de riesgo, que son el riesgo técnico, los riesgos por mala administración de proyectos, el riesgo organizacional, el riesgo extremo, donde se utiliza la tabla donde se muestran las causas, el tipo de riesgo y el riesgo. El análisis de causa raíz consiste en preguntarse el porqué de las cosas cuando la situación, la solución, desde un inicio del problema, desde la raíz. De esta forma se logra que no vuelvan a ocurrir. Continuamos con el registro de los riesgos, la identificación del propietario del riesgo y el análisis cuantitativo del riesgo. Las ventajas de dicho análisis es agregar información adicional y en caso el proyecto esté en marcha, sirve para determinar asignaciones de recursos o para brindar una recomendación sobre la continuidad o no del proyecto.